Universidad Alfa Lambda. Compañeros, yo soy el alumno Moisés Moreno Marín de la licenciatura de Contaduría Pública, eh, y este es un video de una exposición para la materia de Contribuciones 2 impartida por la profesora Isabel Moreno García y correspondiente al séptimo cuatrimestre. El tema que me tocó exponer es el 1.4, provisión a pagos provisionales y ajuste. ¿A qué se refiere esto de los pagos provisionales? Razón y qué son los pagos provisionales. La razón de que existan pagos provisionales, eh, por decirlo de alguna manera, son anticipos que uno hace al fisco para llegar al pago anual con menor presión impositiva y financiera. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, se hace una estimación de las utilidades que vamos a tener y cuánto de ISR vamos a pagar, ¿no? Sobre el activo de la empresa, sobre la inversión. Entonces, al saber cuánto, por ejemplo, que digamos, el ISR en las empresas es el 30%, por ejemplo, que digamos, vamos a tener una utilidad de 1 millón este año. Entonces yo ya sé que voy a pagar 300,000 pesos de ISR en este año. Entonces, en vez de ir acumulando el ISR y pagarlo a final del, ¿cómo se dice? A final del ejercicio, los 300,000 juntos, ya cuando haga mi declaración anual. En vez de hacer eso, voy abonando cada mes una parte proporcional, o sea, 300,000 lo divido entre dos y voy abonando esa parte. A eso se refiere un pago provisional de ISR. Se paga mensualmente. Cuando se pagan, los pagos provisionales deben ser realizados mensualmente, dice, ya ve. Además, se debe presentar a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago. O sea, tenemos de cuando termina el mes hasta del primero del siguiente mes hasta el 17 para realizar el pago provisional. Los pagos provisionales para las personas físicas. Las personas físicas están obligadas, según la ley de ISR, a pagar mensualmente este impuesto en forma de pago provisional. Esto tiene un doble objetivo, el que decíamos, el Servicio de Administración Tributaria se asegura de recaudar el ISR anticipadamente y el contribuyente paga únicamente una diferencia u obtiene devolución por saldo a favor tras la presentación de la declaración anual de ISR. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, es el ejemplo que yo les daba, que por ejemplo yo tuve eh, ingresos por ingresos que aumentaron mi patrimonio por 1 millón de pesos y en una persona moral es pagar 30% de esas utilidades tengo que pagar de impuestos de ISR durante ese ejercicio. Entonces, como yo fui pagando, aquí no piensen que si pagué de más ya perdí mi dinero o si me falta, no piensen que ya me salí con la mía. Si yo pago esos 300,000, pero mi utilidad es menor en ese ejercicio, el SAT me regresa, o sea, el Servicio de Administración Tributaria me va a regresar el monto al que corresponda de lo que me pasé, que se llaman saldo a favor del contribuyente. Y si me falta dinero, también me va a exigir que yo cubra si mi utilidad fue mayor y me hace falta ISR por pagar, también me pide que dé la diferencia a favor del SAT de ese ISR para que mi cuenta salga en cero de ese impuesto. Las deducciones autorizadas que hay en los pagos provisionales. Las deducciones autorizadas son las que nos autoriza el SAT, son las devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre venta. O sea, por ejemplo, si yo realicé una venta por un tanto, pero después hice un descuento de un porcentaje, o bonifiqué de alguna manera, o sea, de alguna manera yo le entregué algo al cliente que me hizo que mi utilidad fuera menor, eso puedo yo deducirlo. Las devoluciones también, por ejemplo, si vendí 100,000 pesos y me regresan esos 100,000 de mercancía, pues esos los puedo deducir porque no entraron como utilidades, sino que fue una devolución.
Compra de materia prima, productos semiterminados o terminados que utilice para prestar servicios, fabricar bienes o para venderlos. Todo lo que invirtamos en materia prima y o en productos que sean necesarios nosotros para producir el bien o para prestar el servicio también pueden ser reducidos. Por ejemplo, si yo compré una computadora para administración porque la requiero, el costo de esa computadora puedo yo deducirlo porque es un artículo que yo necesito para que mi empresa genere para el funcionamiento de mi empresa. Y gastos necesarios para ejercer su actividad empresarial. Aquí puede entrar la luz, lo que gasté de luz, lo que gasté en internet, todo eso. Y las inversiones, que también son pues, en el mercado. O sea, si yo tengo una utilidad de 1 millón, pero invertí 300,000, entonces eso ya no es utilidad mía, sino es inversión. También eso puedo deducirlo. ¿Quiénes están obligados como personas físicas a pagar el pago provisional de ISR? Los obligados a presentar pagos provisionales de ICR en el régimen son las personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o por haber prestado servicios profesionales. Asimismo, estarán obligadas las personas físicas que residen en el extranjero y que tienen uno o varios establecimientos permanentes en el país. Esas son las personas que están obligadas, las personas físicas. Y el ISR se paga ya sabemos que se paga siempre sobre el crecimiento, sobre el aumento en nuestro patrimonio, nuestra riqueza. Entonces, el ISR se paga sobre enajenación de muebles, que es de que tú adquieras una propiedad, o sea, así heredes una propiedad, tú tienes que pagar ISR sobre esa propiedad porque está aumentando tu patrimonio. Sobre enajenación de bienes no inmuebles, que serían acciones, todo eso, que también tienen un valor, pero no son así cosas físicas, también tienes que pagar ISR sobre el valor de el porcentaje de ISR que la ley marca sobre esas bienes no inmuebles. Y sobre los ingresos por intereses, cuando tú metes dinero a una entidad financiera que te da rendimientos de intereses, esos intereses también se les aplica un porcentaje de ISR y casi siempre las entidades financieras a las que llevan ese negocio y que tú les diste, que tú invertiste tu capital ahí para que te generara interés, ellos te retienen ISR. Ya las personas morales, que serían las empresas, las organizaciones, tras la declaración anual que presentan las personas morales, también deberán calcular el pago provisional de ISR. Es importante saber que para poder hacer los pagos provisionales de personas morales, debemos antes calcular el coeficiente de utilidad. El cálculo del coeficiente de utilidad es lo que determina cuánto vamos a pagar de ISR nosotros. Ahorita lo vamos a ver. El cálculo de pagos provisionales para personas morales. El cálculo de pagos provisionales para personas morales, tras el cálculo del coeficiente de utilidad, ahora sí podremos determinar los pagos provisionales, que será mucho más simple porque no hay que realizar las deducciones como sucede en el caso de las personas físicas. En concreto, los pagos provisionales para personas morales resultan que aplican la tasa de ISR 30% sobre la utilidad fiscal determinada en el periodo en el cual corresponde el pago. Bueno, aquí les puse un pequeño ejemplo. Por ejemplo, tenemos ingresos nominales este año esperamos de 1 millón, pero de ese millón el coeficiente de utilidad es del 0.50. ¿Eso qué quiere decir? Que mi utilidad antes de impuestos va a ser de 500,000, ¿no? Sobre ese millón, esos ingresos, 500,000 va a ser mi utilidad antes de impuestos. La utilidad fiscal son 500,000, o sea, que utilidad antes de impuestos. El ISR causado entonces sería el del 30%, que serían 150,000. Los pagos provisionales efectuados con anterioridad. Yo supongamos que este año pagué 130,000. Ya esos 130,000 ya los completé porque fui pagando así pagos provisionales. Y otras cantidades a favor del contribuyente. Tengo 20,000 de saldo que me quedó del ejercicio anterior a favor mío. Entonces esos 20,000 yo los puedo utilizar para completar este año mis 150,000. Entonces mis impuestos a cargo quedarían en cero. Porque yo ya estoy contando con ese saldo a favor que
Es lo que yo les digo que no, o sea, lo que no, el saldo que no, que queda a favor tuyo, ese lo puedes meter ahí. Y si te falta, pues el SAT te va a exigir que lo aumentes. Eh, las autorizaciones para disminuir pagos provisionales a las empresas. Eh, o sea, ustedes pueden pedir que se les disminuya mientras va corriendo el ejercicio los pagos, pero esta operación no puede ser también con el YETO, también el impuesto sobre especial sobre también, pero esta operación no puede ser realizada automáticamente, sino que requiere una autorización del SAT para disminuir los pagos provisionales. O sea, cuando ustedes ven que la estimación o el coeficiente de utilidad baja, pueden solicitar que, o sea, ustedes ya saben que van a pagar más de ISR este año de lo que de verdad son la utilidad antes física, la utilidad fiscal, la utilidad antes de impuestos. Entonces pueden solicitar esto, pero conlleva una serie de pasos y el SAT debe autorizar que a ustedes les permitan reducir los pagos. ¿Cómo aclarar la presentación de pagos provisionales mensuales de ISR en cero? Las personas morales tendrán una opinión negativa del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando las declaraciones de pago provisional mensual del ISR normal o complementaria, incluyendo las extemporáneas del mes de abril y subsecuentes, hayan declarado cero en total o ingresos nominales, o bien la suma de estos sea cero, siempre que hayan emitido CDFI de ingresos durante el mismo ejercicio. Esto ocurre cuando los ingresos nominales durante el mes de ejercicio, eh, o sea, no se tuvo ingresos, o sea, no fue igual a cero. Entonces, cuando ustedes presentan esta opinión para que no les cobren ISR, cuando la tasa, o sea, cuando sus ingresos son igual a cero, porque gastaron en materia prima o así, o sea, lo que gastaron y lo que le ingresaron la cantidad es a cero, la utilidad. Entonces ustedes pueden hacer ¿cómo se llama? Esta opinión, presentar esta opinión negativa para que no les cobren el ISR. Gracias, compañeros.